Buen día a todos. Acuario con luna en Virgo es una combinación astrológica que une el enfoque innovador y progresista de Acuario con la necesidad de organización y análisis detallado que aporta la luna en Virgo. Acuario, regido por Urano, es un signo de aire asociado con la originalidad, la independencia y el pensamiento futurista. La luna en Virgo, un signo de tierra regido por Mercurio, tiene una influencia emocional más reservada, orientada a la lógica, la crítica constructiva y la mejora constante. Esta combinación crea una persona con una mente aguda, práctica y orientada a la perfección, que busca llevar sus ideas innovadoras a la realidad de manera eficiente y efectiva. Las personas con Acuario y luna en Virgo suelen ser individuos muy intelectuales, con una curiosidad insaciable por el mundo que las rodea. La energía de Acuario las hace estar siempre en busca de nuevas ideas y soluciones creativas, mientras que la luna en Virgo les otorga la capacidad de analizar y organizar las situaciones con un enfoque práctico. Aunque su forma de expresar las emociones no es tan abierta ni directa, estas personas tienen una profunda necesidad de sentir que están contribuyendo al bienestar de los demás, especialmente a través de ideas innovadoras o soluciones prácticas. Son personas que aprecian la independencia, pero también valoran el orden y la eficiencia, por lo que pueden ser muy críticas tanto con los demás como consigo mismas cuando las cosas no salen como esperaban. Sin embargo, su capacidad para ver las cosas desde una perspectiva lógica y objetiva les ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles. En las relaciones personales, las personas con Acuario y luna en Virgo pueden parecer algo distantes o reservadas emocionalmente, debido a la influencia de Acuario, que prefiere mantener cierta distancia emocional. La luna en Virgo, por otro lado, les hace ser muy analíticos y críticos, lo que puede hacer que se sientan incómodos o inseguros al compartir sus emociones de manera directa. A pesar de esto, su forma de cuidar a los demás es a través de la acción y el servicio práctico. Buscan relaciones que les ofrezcan estabilidad mental y emocional, pero pueden ser reacios a expresar sus sentimientos de manera abierta. Son muy buenos para ofrecer consejos útiles y prácticos, pero pueden tener dificultades para mostrar vulnerabilidad. A menudo se sienten más cómodos ofreciendo soluciones en lugar de lidiar con las emociones de manera abierta. Una relación con alguien que valore tanto su independencia como su capacidad para resolver problemas prácticos puede ser ideal para ellos. En su vida profesional, los individuos con Acuario y luna en Virgo son altamente creativos, innovadores y eficientes. Su mente está constantemente en búsqueda de nuevas ideas y formas de mejorar las cosas, pero su necesidad de orden y lógica, proporcionada por la luna en Virgo, les permite llevar esas ideas a la práctica de manera efectiva. Pueden destacarse en áreas como la tecnología, la investigación, la salud, la educación o cualquier campo que requiera una combinación de pensamiento innovador y un enfoque pragmático. A menudo se sienten atraídos por trabajos que les permitan tener un impacto en la sociedad, como proyectos de mejora social, tecnología avanzada o innovación científica. Su capacidad para organizar y gestionar proyectos de manera eficiente les permite no solo tener grandes ideas, sino también llevarlas a cabo de manera efectiva. En el ámbito social, pueden ser algo reservados o introvertidos, pero cuando se sienten cómodos en un entorno, pueden ser muy conversadores y compartir sus ideas con entusiasmo. Los puntos fuertes de esta combinación radican en la capacidad para equilibrar la innovación con la organización. La mente creativa de Acuario
se complementa con la capacidad de la luna en Virgo para analizar y perfeccionar las ideas. Estas personas son excelentes para identificar soluciones prácticas a problemas complejos y tienen una gran capacidad para mantener una visión a largo plazo mientras gestionan los detalles del presente. Son muy independientes, lo que les permite trabajar bien por su cuenta, pero también tienen una gran habilidad para colaborar en equipos, especialmente en proyectos que requieren una mezcla de creatividad y organización. Un ejemplo de cómo aprovechar estos puntos fuertes sería una persona con Acuario y Luna en Virgo que trabaje en el campo de la tecnología, utilizando su visión innovadora para crear nuevas herramientas y sistemas, y su capacidad para organizar y perfeccionar esos sistemas para garantizar su efectividad. Los puntos débiles de esta combinación pueden estar relacionados con la tendencia a ser demasiado críticos o perfeccionistas, tanto consigo mismos como con los demás. La necesidad de organizar y mejorar constantemente las cosas puede hacer que estas personas se frustren cuando las cosas no salen según sus expectativas. Además, su enfoque intelectual y su tendencia a mantener la distancia emocional pueden dificultar la conexión profunda con los demás, especialmente en lo que respecta a la expresión de sus propios sentimientos. Pueden ser percibidos como fríos o distantes emocionalmente, lo que puede llevar a dificultades en las relaciones personales. Un ejemplo de esto podría ser una persona con Acuario y Luna en Virgo que, al no expresar sus emociones de manera directa, se siente incomprendida por los demás, lo que puede crear barreras en las relaciones cercanas. Para mejorar estos puntos débiles, las personas con Acuario y Luna en Virgo pueden beneficiarse de aprender a ser más indulgentes consigo mismas y con los demás. La autocrítica excesiva puede llevar a la parálisis o al agotamiento, por lo que es importante que aprendan a aceptar que no todo tiene que ser perfecto. También pueden trabajar en expresar sus emociones de manera más abierta y directa, permitiendo que los demás vean su vulnerabilidad. Esto no significa que deban abandonar su enfoque analítico o práctico, sino que deben encontrar un equilibrio entre su necesidad de lógica y su deseo de conectar emocionalmente con los demás. Un ejemplo de cómo mejorar sería una persona con Acuario y Luna en Virgo que, al sentirse frustrada por no poder controlar todos los detalles de un proyecto, decide delegar tareas y compartir sus preocupaciones emocionales con sus amigos cercanos para aliviar el estrés. Los conflictos internos en esta combinación pueden surgir cuando la necesidad de independencia de Acuario entra en conflicto con el deseo de control y organización de la Luna en Virgo. A veces, estas personas pueden sentir que tienen que elegir entre ser completamente libres y seguir sus ideas innovadoras o someterse a las restricciones impuestas por la necesidad de orden y detalle. Además, su tendencia a mantener cierta distancia emocional puede generar un conflicto interno cuando sienten la necesidad de conectar más profundamente con los demás, pero no saben cómo expresar sus emociones de manera abierta. Los conflictos externos pueden surgir cuando su enfoque racional y lógico no es comprendido o aceptado por los demás, lo que puede llevar a malentendidos o a dificultades en la comunicación. Un ejemplo de manejo de estos conflictos sería una persona con Acuario y Luna en Virgo que, al enfrentarse a una situación de grupo, decide tomar un paso atrás para reflexionar sobre cómo equilibrar sus deseos de independencia con las necesidades emocionales de las personas a su alrededor. En resumen, Acuario con Luna en Virgo es una combinación que equilibra la creatividad y la innovación con el pragmatismo y la eficiencia. Estas personas
tienen una mente rápida y analítica, siempre en búsqueda de nuevas ideas, pero también poseen la capacidad de llevar esas ideas a la práctica de manera efectiva. Para aprovechar al máximo su potencial, es importante que aprendan a ser más indulgentes consigo mismas, a aceptar que no todo tiene que ser perfecto y a abrirse emocionalmente en sus relaciones personales. Al encontrar un equilibrio entre su necesidad de independencia y su deseo de mejorar las circunstancias a su alrededor, podrán vivir de manera más satisfactoria y construir relaciones más profundas y significativas. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.